O sea, si ponemos 4 cosas, que es agua, drenajes, transporte público y manejo de desechos, ¿qué se ha hecho en 40 años? ¿Qué se ha hecho en 40 años? Es que no han hecho absolutamente nada importante en eso. Yo me recuerdo que el tema, cuando empecé a ponerle yo coco a la política, era la gente que recordaba las alcaldías bajo dictadura militar o antes de la apertura democrática, y te hablaban de... del que una chino, ciudad, no sé qué, ¿cómo se llamaba? José Angelí. Ajá. Pero ahí todavía le puedes encontrar algunas cosas que hizo, intento de dar seguimiento a la planificación que había hecho Meme Colón, pero el punto era que se hablaba de una ciudad sucia. Ese era como el gran tema. Y cuando vino Arzú, con esa capacidad que sí tenía de, digamos, de gestión y de hacer de caporal de finca, entonces el gran santo que la gente miraba era que se barría la ciudad y el ornato y eso. Ajá. Y han vivido absolutamente de eso por 40 años. Ahora, yo no sé si eso es deliberado o si no lo hacen a propósito, pero todo el tema de echarle la culpa al ciudadano, ya sabes, que dicen como, sí, los drenajes no funcionan porque ustedes tiran sus colchones o tiran basura en los desagües o qué sé yo. La ciudad está sucia porque ustedes son los que ensucian, digamos. Y todo es trasladarle la responsabilidad al ciudadano. Y a menos que, sí, no hay agua porque ustedes riegan sus jardines y desperdician el agua, lo que sea. Sí. Y yo creo que eso se ha calado en la mentalidad de la gente. O sea, cuando se habla de inundaciones, no falta la persona que te dice, lo que pasa es que la gente tira basura en los drenajes, por ejemplo. Al punto que mucha gente ya piensa como, bueno, esto es lo que nos merecemos, ¿no? Es normal no tener agua, es normal que la basura vaya a parar pues a un terreno baldío sin tratamiento y que contamine nuestros ríos, digamos, es normal y eso es lo que nos merecemos, y nos lo merecemos porque somos un pueblo sucio, digamos, y porque somos un pueblo irresponsable, por ejemplo. No sé si ese mensaje caló tanto de forma deliberada que ellos planificaron que así fuera, como para sostener su mediocridad en gestión, o si solo es como un biproducto, sí, que les conviene. Producto que ha hecho que la gente también pues no despierte, ¿no? Yo sí creo que aquí hay que meterse un poco al enfoque gramsciano de la hegemonía cultural. O sea, es la forma de legitimar precisamente lo que está sucediendo. O sea, ¿cómo podés vos justificar el no dar resultados por 40 años más que a través de mecanismos de obtener la hegemonía cultural sobre las personas y que ellas entiendan que ese es el orden natural de las cosas, que algunos tengan agua y otros no, y que cuando los problemas son así es culpa al final de cuentas te dicen que de la educación vial, o sea, hay gente que te dice todavía, es que el problema son los motoristas, no tienen educación vial o esos carros, o sea, ese es el problema del tránsito, lo demás, cualquier cosa, la basura es que la gente la tira en la calle, ¿verdad? Sí, que no se respetan las vías, que la gente no sigue las señales de tránsito, que bloquean los pasos. Y la culpa seguramente es de la lluvia por obedecer a las leyes de la gravitación universal y caer y precipitarse sobre la tierra, ¿verdad? Pero yo también lo veo como, o sea, sí, o sea, todo esa como, hay como este mantra aquí de que sálvese quien pueda. O sea, sí te lo instalaron también como parte de una idea de que no deberíamos de pedir nada, porque no se cree en el asistencialismo. El Estado no debería de proveer nada, de nada, de nada. Entonces, ¿para qué estamos pagando impuestos? O sea, sí tenemos derecho a exigir ciertas cosas. A mí eso cosas. Siempre me ha parecido una pregunta fascinante. Precisamente se enlaza con por qué nunca estallan las cosas en Guatemala. Ajá. Y es una pregunta para sociólogos, creo yo. Pero a mí lo que mejores luces me ha dado es... Si haces una lectura sistemática, cronológica, de ensayo sociopolítico guatemalteco, ensayo económico, ¿verdad? Y sociopolítico guatemalteco, desde Murdo MacLeod, y te hablaba de la primera configuración de la colonia, y mirabas el ratio de comercio que había en los virreinatos y aquí, o sea, te dabas cuenta que la densidad era muy pequeña. Y a partir de eso puedes ir viendo en las siguientes iteraciones, puedes ver en Woodward, puedes ver la historia que te cuenta Severo Martínez, por ejemplo, en Motines de Indios, y te habla de esas políticas de control territorial, un estado pequeñito, que de repente había quechís que se sublevaban en Alta Verapaz, entonces ir a sofocarlos, es exactamente la misma lógica de los estados de excepción de ahora, y después te ibas, pero al final de cuentas no quedaba en esa zona nada de estado en términos positivos. ¿A qué voy con eso? O sea, son siglos de un proyecto bien, bien reducido de Estado. Entonces la gente aprende a organizarse a pesar de lo público y a no exigir. Entonces aquí fingimos que pagamos impuestos, pero no exigimos después a cambio lo que estamos pagando. Ajá. Entonces es bien fregado. Y la otra cosa que me da a mí muchas luces es cuando miras
comparado en magnitud vectorial la polarización y la fraccionalización en Guatemala. Todos tenemos la idea aquí que somos una sociedad muy fragmentada, muy partida, poco colaborativa. Pero cuando lo miras, es sangrante cuando miras de veras la distancia entre los discursos y que se va tensando y se va aumentando la olla de presión. Pero es que la sociedad es altamente fragmentada. Cuando miras las redes, cómo están armadas de actores. Son redes que muchas veces tienen brokers entre distintos polos de la misma red que no colaboran entre ellos. Los que aquí hemos hecho intentos de organización política sabemos lo difícil que es generacionalmente organizarte. Es que solo porque alguien te cae mal ya es pretexto para no hacer un proyecto político en común. O sea, ese tipo de cosas suceden. Y eso también, si no se forman coaliciones amplias de actores, que no vas a hacer incómodo a un régimen. Es muy difícil poder subvertir el orden si no hay un consenso de un plan de qué vas a empezar y por dónde empezás a exigir. Solo para usar un ejemplo respecto al proyecto del agua, eso fue una de las cosas que nos impresionó muchísimo. O sea, que podríamos tener 2 colonias, incluso de la misma zona, justo, o sea, que colindan. No se hablan. No se hablan, pero tienen exactamente el mismo problema. Una colonia había tenido éxito en sus reclamos y en presentar como ciertos recursos. Las personas de la otra colonia tenían que comenzar desde cero, o sea, a nivel individual. Entonces, obviamente, sí, si cada vez que hay un problema que todos tenemos en común, comienzan desde cero, hay el camino para alcanzar a una empresa como Empowa, que cada vez que alguien trata de buscarlos, te cierran la puerta, es larga. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer para que los recursos que sí funcionaron en una colonia beneficiaran a la colonia a la par y que comenzaran a dialogar? Eso era justamente lo que queríamos con este proyecto, que cada zona y cada colonia podría como aprovechar tanto de las malas experiencias también. Eso no funcionó, eso ya lo hicimos, entonces no vayan a hacerlo ahí. Salten este paso, pero hagan así. Este tipo de cosas era como un diálogo así horizontal que queríamos tratar de hacer, justamente para ver, cómo se puede resolver, cómo pueden entre las personas de las diferentes comunidades aprovechar los recursos que sí tienen y los recursos que sí funcionaron para tal vez comenzar a hacer puente, ¿no? Y generar diálogo. ¿Y qué observaste en eso? Porque yo soy bien escéptico al final de cuentas en mi experiencia de lo que es el resultado real de la organización horizontal. O sea, no he visto al final que haya una solución al dilema de la ley de hierro de las oligarquías, que decir organización es decir una élite, y que se necesita el liderazgo político que articule. Sin eso... Yo lo que vi y lo que hemos visto en este proyecto es que en cada lugar, en cada zona, en cada colonia hay líderes y lideresas muy, muy, muy comprometidos. O sea, 100%. Y que no es solo hoy o ayer o desde el mes pasado que comenzaron a tener problemas con el agua, pero que lo han hecho y sí tienen confianza. Pero digamos por puro amor a su comunidad, porque nadie les está compensando, me imagino. Pero lo que me parece muy interesante y que tal vez no se cuesta un poco pensarlo es que si uno vive en una zona donde necesitas salir, y eso no es solo las zonas que tal vez que tienen mayor población y que tal vez tienen como condiciones de vida un poco más precarias, pueden ser en otras zonas también, pero si sales de tu casa a las 4 porque tienes que ver cómo llegar a tu trabajo, porque no hay transporte público, y regresas hasta las 8 o 9 de la noche solo para pasar una hora con tu familia, cenar, no sé qué sé yo, y acostarte y luego comenzar la próxima rutina. Yo tampoco sabría dónde encontrar la energía ni el tiempo como para participar. O cómo conocer a tus vecinas y vecinos, porque encima de todo no hay espacios abiertos donde puedan convivir, conocerse, etcétera, ¿no? Sí, entonces como que siento que también esa como misma estructura social ayuda a mantener esa como polarización y es muy lamentable. Lo que sí vimos y que fue una experiencia muy positiva es que organizamos como un primer encuentro que era como una entrevista grupal donde juntamos a algunas personas de diferentes zonas que eran como las zonas más afectadas y donde habíamos recibido más respuestas para que fuera un poco más representativa. Y, o sea, pensábamos una plática de 2 horas, que iba a ser una entrevista y yo iba a estar como escuchando, tirando temas y yo quería que intercambiaran sus experiencias. Y no había modo de pararles luego. O sea, cuando ya comenzaron a hablar, y era de zona 6, de zona 2, de zona 18, zona 21, zona 7, zona 24, y tenían como tanto que hablar pendiente y gustar, como que o sea, a mí me impresionó muchísimo ver, por ejemplo, que la vecina de zona 21, que de hecho está criminalizada por Empowa, tiene una denuncia en su contra, una denuncia penal por un abogado de la MUNI,
por defender el derecho al agua ahí. Ellos en Nimahuyú tienen, creo que son como un horario como de 8 horas al día y están sufriendo con esto. Pero ella se quedó con la boca abierta cuando escuchó que el compañero de Zona 24 tiene cada 15 días y ahorita de cada 15 días ahora es una vez al mes o cuando les mandan pipas, ¿no? Ver como intercambio y darse cuenta de cómo viven o enfrentan el mismo problema, pero en niveles diferentes y cómo podrían como apoyarse entre sí, eso fue súper bonito. Decidieron luego crear un grupo y ahora siguen, ahora formaron como su pequeña red de vecinas y vecinos que están como tratando de generar algo colectivo por el agua. Entonces, o sea, digamos que tengo todavía esperanza de que algo, o sea, no, creo, todavía tengo fe en la humanidad, Sí,